Bienvenidos al podcast Mínimo, segundo capítulo. Con ustedes están Jaure Solano, Ricardo Contreras y Joseph Paternina en los controles. También tenemos la participación especial de Rafael García, también detrás de cámara, haciendo cámara en esta ocasión. Y bueno, empecemos esto, ¿no? Sí, empecemos. No dijiste de qué vamos a hablar hoy. Sí, yo lo digo. Ah, lo dices tú. Ok. No, yo lo digo. No, o sea, la idea del capítulo de hoy es hablar sobre nosotros, cuando digo nosotros, digo personas como tú, como yo, como José, como Rafael, que crecimos en una ciudad, en este caso en Colombia, en un país en conflicto, y que básicamente hemos vivido el conflicto a través de los medios de comunicación. Sí. O sea, a través de la televisión, a través de la radio, ahora a través del internet. Como televidente. Exacto, o sea, el conflicto para nosotros es un relato. O sea, son como relatos que entran, como relatos como de ficción, de metaficción y tal. Sí. Pero es un conflicto duro y real. Entonces, nada, por eso la idea es como, ahora es como leer o hablar de las cifras, de las estadísticas del conflicto en la página que de hecho lo vamos a dejar abajo. Recientemente la Comisión de la Verdad acaba de publicar, son en total 11 infografías, están buenísimas, tienen un montón de datos. Pero estas son del Centro de Memoria Histórica. Del Centro de Memoria Histórica, sí. Ajá, que las vamos a dejar abajo el link para que las quiera ver, para que las pille. Entonces, bueno, la primera infografía sobre secuestros. Y dice, en Colombia, entre los años 1958 y 2012, el conflicto armado ha causado la muerte de 218.094 personas. Que es un número... O sea, marica, no horroroso. sé, la dictadura en Argentina creo que tuvo como 8.000 desaparecidos, 9.000, y aquí dice que son 218.000 personas muertas, man. Sí, para hacerse una dimensión de lo grande que puede ser, no sé, hagan de cuenta que el estadio de aquí caga 17.000 personas. O sea, la capacidad de... O sea, es como que a uno le quita la capacidad de asombro, y es lo que estábamos haciendo ahorita, es como que ya empezamos como a calificar de qué delito es más cruel que otro con esta cifra de 218.000 muertos, man. Claro, sí, porque estábamos preguntándonos como por qué el secuestro había sido como la primera infografía. Ajá, y estábamos teorizando sobre que en realidad era como que un delito muy doloroso, muy atroz. Sí, eso de que te lleven a una no vida, a un no tiempo también. Tanto para la víctima como para la familia de ese stand-by y dolor de 5 o 10 años ahí, es una vaina tremenda. Pero sí, o sea, el informe está organizado como por infografía, y la primera, y por eso fue que nos preguntamos, es secuestro. Entonces, la siguiente es asesinatos selectivos, y dice, en Colombia entre los años de 1958 y 2012, el conflicto armado ha causado la muerte de 218.094 personas. Este ya lo había leído. No, aquí dice, el de asesinatos selectivos. Sí, ya lo había leído. Son 23.161 víctimas. Sí. Porque ellos discriminan como el total. Sí, y después sacan como... Exacto. Y también lo importante de este es que te dan como... que te discriminan cuántos fueron los paramilitares, cuántos fueron las guerrillas, cuántos fue la fuerza pública, pero... También hay un enfoque de género, ¿no? Además... Dicen cuántas chicas, cuántos chicos... Y fíjate que acá abajo también muestra los lugares donde se dio más el flagelo, ¿no? Entonces aquí dice Ciénaga, Magdalena, Carmen de Bolívar, Montería, Apartado. O sea, son puras zonas, no cascos urbanos, sino que están fuera o sea, son pueblos, digamos, poblaciones. Estos son los asesinatos selectivos, que son 23.161 víctimas. O sea, un asesinato selectivo es todo lo que no fuera de combate.
Tengo entendido. Sí, cuando eres como un objetivo militar. Como Jaime Garzón. O sea, eso no. Por ejemplo, sí. Sí, porque los falsos positivos es otra cosa. Sí, porque en los falsos positivos lo que importa es que seas un positivo, ¿no? O sea, es la cifra. Es la cifra. Pero sí. acá es engrosar un número de bajas para dar la sensación de que estás ganando una guerra que no puedes ganar. Pero estos asesinatos selectivos técnicamente son personas que murieron por orden directa de alguien. Exacto. Okay. Tercera son acciones bélicas. Que ellos definen acciones bélicas y esas acciones bélicas entre 1968 y 2012, o sea, esa es como donde ellos la sitúan, ¿no? Y esas acciones dejaron... ok, una acción bélica es como que estás en enfrentamiento, como sí, como gente que muere en enfrentamiento. Pero es como bajita la cifra, ¿no? Es bajita, es lo más chistoso, es lo que nos dice la primera estadística que nos dice, de los 218,000 asesinados, sí, solamente el 19% equivale a muertos en combate, y el resto son muertos civiles, que son 81%. El padre de Rux, el día que presentó el informe, decía que en realidad esto no había sido una guerra civil, que había sido una guerra contra la población civil. Contra la población civil, sí. Y aquí está. No, eso es una vaina que te pone los pelos así como de punta. Entonces la cuarta es ataques a bienes civiles. Bueno, eso para la gente que no es de Colombia, el conflicto en Colombia es campesinos que se alzaron en armas, también hubo guerrillas de ciudad, pero principalmente guerrillas rurales, versus el Estado, y después aparecieron los paramilitares. Entonces aquí, ataques a bienes civiles. Entonces también hay o sea, es que son tantos que... O sea, las guerrillas cometieron 4.323, los paramilitares 270, la fuerza pública 182, y los grupos armados no identificados. O sea, ¿cuáles son esos? Porque no es que la verdad es que, Ricardo, uno no conoce nada del conflicto. No, nada. Y o sea, parte del esfuerzo del informe es ese, que tratar de conocer un poco de qué va. Sí, yo realmente estoy como tratando de entender la cifra, y aunque están claras, sí, uno igual se queda como 5.138 casos de ataques a bienes civiles, digámoslo así. Igual, si alguien que está viendo esto o lo está escuchando tiene como más claridad de la cifra, sí, que nos comente ahí. Sí, porque lo importante de esto es entender esto, o sea, porque, por ejemplo, la siguiente, los atentados terroristas, dice que hay 95 casos, pero no sé cuáles son estos 95 casos. O sea, igual 95 casos es bastante de atentados terroristas. Sí, son un montón. Es que ese cuento uno relativiza como, 95, pensé que eran más, ¿me entiendes? O sea, pensé que eran muchos más. Sí, un solo muerto es una tragedia. Sí, o sea... Y en este país parece... Hay una parte del discurso del padre de Rux donde pregunta... le pregunta a la gente y a la población cómo fue que después de las primeras muertes y de la primera barbarie de esta guerra no paramos todo, no paramos el fútbol, no paramos el entretenimiento, no dejamos de hacer novelas y nos indignamos todos a salir en las calles a decir, hey, esto no puede pasar. ¿Qué fue lo que nos detuvo? ¿Dónde estaban los líderes religiosos? ¿Por qué no velaron por el espíritu de la nación? Y ahí hay una cosa también muy interesante que plantea el padre, y es plantear esto como una crisis del espíritu. Sí, filosóficamente sí. Es una crisis del espíritu, sí. Hay el papel, es que lo curioso es que sea el padre, ¿verdad? Porque gran parte también del conflicto en Colombia tiene que ver tanto de los medios de comunicación como de la iglesia en contubernio con el poder. O sea, y que sea padre que lo está diciendo es como también la manera de decir, ya está bueno, man. Sí. O sea, todos tenemos como que poner un momento el carro en pausa y pensar que es lo que está pasando acá, ¿me entiendes? O sea, es una vaina muy, muy fuerte, man. Entonces, la sexta infografía es sobre las masacres. O sea, según esto, es que pido disculpas si no lo estoy entendiendo bien, pero aquí dice que
las masacres dejaron 11.751 víctimas en 1982 casos. O sea, fueron 1982 masacres. Sí. ¿Y en total cuántas víctimas? 11.000 víctimas de masacre. Un montón. Es un pueblo entero, man. Sí. O sea, un pueblo Estaba grande. pensando eso, sí, que no sé, yo creo que este pueblo que queda aquí al ladito de Cartagena no tiene 11.000 personas ¿No? viviendo. O sea, como tipo Arjona, Turbaco, eso, no. O sea, es que son las cifras, el tamaño de las cifras. Desapariciones forzadas, 25.000 desapariciones 25.000. forzadas. Y los perpetradores mayores fueron los... No, la aquí no lo guerrilla, dice, creo, ¿no? pero me imagino que sí, pero no lo dice aquí. Entonces, la octava es la inclusión de la violencia sexual, porque esa es una de las otras cosas como que nunca se había hablado. Y era todo lo que sufrían tanto hombres como mujeres, pero principalmente mujeres en el conflicto. Y También personas LGBT. Exacto. Y hay reportado hasta el momento 1.754 víctimas de violencia sexual en el conflicto, pero me imagino que esto está debajo de la muestra real, o sea, tiene que haber... Porque también hay mucha gente que no se atreve a hablar, tiene que haber prefiere muchísimos más, mantener como perfil más bajo. Y este es uno de los más, que a mí me parece más, los desplazamientos, o sea, internos. Sí, que además tiene todo que ver con la conformación de las ciudades, ¿no? Hasta el momento, perdón, Ricardo. Dale. Hasta el momento, entre 1985 y 2012, hasta ese momento hubo 5.712.000 desplazados en Colombia. 5 millones. 5 millones. ¿Y ahí se cuentan también exiliados o solamente desplazados? Desplazados forzados. Okay. O sea, son la gente que tuvo que dejar su tierra para irse para que no las mataran, básicamente. 5.712.000. O sea, estas son cifras de un país como Siria. O sea, pero es para que la gente dimensione que Siria está invadido, que tiene una guerra con otros, entre ellos mismos, una guerra civil. Acá hubo una guerra contra la población civil de 5.712.000 desplazados. Sí. Y lo que decía ahorita es que es eso, que esa fue tal vez la única manera directa en que las ciudades recibieron la guerra. Eso es lo exacto. Porque los desplazados los veíamos en la calle. Eso, ¿no? Yo recuerdo que por allá en la mitad de los 2000, 2005, que cada día llegaban a tu casa y te tocaba, no, yo soy desplazado, no sé qué. Yo creo que fue la única manera en que yo personalmente vi la guerra de frente. Sí. O sea, de resto no, que yo recuerde. O sea, ver las personas, porque eran romerías de gente. ¿Sí recuerdas, no? Sí, me acuerdo. Que llegaban. Y hay un legado en esta ciudad muy claro. de El Pozón, Mandela, son todos desplazados, de gente desplazada. Todo el sector periurbano de las ciudades básicamente está lleno de gente desplazada, ¿no? Entonces, la penúltima habla de las minas. Las minas tienen 10.189 víctimas. 10.000 minas antipersonas. De esas cuales 2.119 han sido muertos. Okay. Y 8.070 mutilados o lesionados. Sí. O sea, gente que han perdido las piernas, gente que ha perdido no sé qué, entre ellos muchos militares. Claro, siempre me pareció horrible eso, que en los centros comerciales pusieran a militares a pedir plata, ¿sabes? Como... Sí. Y bueno, esa es otra forma de haber visto la guerra, ver los mutilados en los centros comerciales y no sé qué. Sí, pero sí. Como pidiendo limosna y vendiendo souvenirs. Siempre un relato, siempre uno ve la guerra en el relato. O sea, y por suerte, ¿no? O sea, tampoco es que o sea, afortunadamente no tuvimos que vivir la guerra, o sea, tampoco es la idea de decir eso. Y la última es el reclutamiento ilícito. Dice que hay 5.156 víctimas, que yo también creo que esto está por debajo del... ¿Cuántas? 2.000. 5.156. Reclutamiento ilícito son a menores de edad. O sea, es que eso era la guerra. O sea, si tú estabas en el monte y venía la guerrilla y tú tenías 15 años, 12, 13, te llevaban. Claro. Y también los paramilitares y todo eso, ¿no? Ya, ahí también hay una discusión sobre qué es un reclutamiento ilícito, porque el que hace el Estado también es un reclutamiento ilícito. El servicio militar obligatorio
es un reclutamiento que no debía que ya lo están suceder, quitando ¿no? también, pero bueno. Esperemos que sí. Ojalá. Cuando veamos esto, ya lo quitaron, me dice Rafa. Cuando veamos esto, esperamos que Petro ya se haya posesionado. Sí. Y su presencia el día del informe dio como garantías y ha estado dando como señales en ese sentido. Garantías de que se va a trabajar como en esto, porque además la comisión ofrece como unas propuestas, unos consejos para el futuro. Para el futuro. Sí, igual eso depende, eso yo creo que trasciende mucho a la figura del presidente, que es súper importante, pero es eso, es como, y ya como entrando a la cuestión del capítulo, es cómo se ha construido el relato del conflicto en Colombia ya. O sea, cómo a nosotros los que no estuvimos ahí, que principalmente son personas de la ciudad, cómo te construyeron. Por ejemplo, yo tengo en la memoria todavía una entrevista a Carlos Castaño en RCN. Muy famosa, sí. Como si el tipo fuera, no sé, o sea, como un pensador. Sí. Como... o sea, como una institución moral del país. Eso. O sea, a los que no sepan, Castaño fue el líder fundador de la autodefensa de los paramilitares. Y yo recuerdo que estaba muy pequeño, no podía tener 11, 12 años. Yo recuerdo que eso lo pasaba en la televisión como una cosa que había que escucharlo a él, porque había que entender las razones de por qué él estaba haciendo eso. Y no se trata de que los medios juzguen o no, sino se trata de estás construyendo un relato que es muy difícil quitarlo. Claro. Porque ese relato hasta hoy nos duró. Está enquistado, sí. Claro. O sea, cosas como esa, cosas como lo de Mancuso en el Senado, ¿te acuerdas? Sí, que además le llevaron un banquete. Cuando lo aplaudieron en el Senado, y era como, yo te tengo que confesar, y lo reconozco porque yo no tenía noción de nada. Era de que, claro, todo lo que uno veía en televisión era cierto. O sea, la televisión lo que tenía era eso. Sí, la televisión validaba. Exacto, era como la certeza. Entonces, al ver yo, un niño de 12, 13 años, al ver cómo aplaudían a Mancuso en el Congreso, yo dije, no, pero Mancuso es una persona importante. Claro. Y hasta cierto punto, yo dije, no, pero merece respeto. No, o sea, yo tenía ni idea quién era Mancuso. ¿Sí me entiendes? O sea, era como los medios son tan culpables de el conflicto, o la duración, o la extensión, o la crueldad del conflicto, como la guerrilla, como las FARC, como el Estado. Bueno, sí, los medios tienen una responsabilidad directa a mí, por ejemplo, me pasó que hubo un tiempo en que yo decía, no fui uribista, porque uno es un niño y uno no se puede declarar tampoco en ese sentido, pero uno sí decía, no, ese es un buen presidente, que era en realidad algo que estaba dicho. Sí. No, era algo que uno asumía y ha dicho. Eso era así. Es así. Uribe es un buen presidente. Y es que, comparándolo con Pastrana, cualquiera es buen presidente. Era un tipo que... Igual, por ejemplo, esto que ustedes dicen de el relato contado en los medios, también como influye mucho en eso, o sea, en lo que tú crees que es lo que está pasando. O sea, como, no sé, solo hasta que la última década es que de pronto ya uno con esta, ya como con criterio, con capacidad de discernimiento, es que uno dice, marica, pero es que esto estaba mal todo, ¿no? Pero y las redes, además. Claro, sí, o sea, las redes empiezan ya en otro, pero la televisión te cuenta una historia y tú podías decir, por eso, yo siento que por eso que mucha gente cree que Uribe ha sido lo mejor que le pasó a Colombia, y que no sea presidente es lo peor que le puede pasar a Colombia. No. O sea, la cuestión de la seguridad democrática, yo recuerdo cuando estaba pelado y veía la página y decía, no joda, entonces esto es que se están resolviendo cosas, claro. Lo de está que bueno, funciona. Ir a la finca. Y claro, nadie tenía finca. Nadie tenía finca. Nadie Pero tenía por lo finca. menos la gente podía viajar en los pueblos como con tranquilidad, o a los pueblos con tranquilidad. Pero cuando ya sale y tú empiezas a darte cuenta que, marica, pero todo esto era una hijueputa ilusión, porque supuestamente, o sea, desarmaron
supuestamente a los paramilitares y al final no pasó nada porque los paramilitares siguen ahí siguen todavía. Se igual. Fueron unos cuantos se quedaron en Estados Unidos y listo, pero fue fue una novela creada para los medios, ya es como por los medios, sí. Fue una novela porque RCN después sacó una novela. Sacó la novela de eso, o sea, entonces es como ese tipo de cosas, tú dices como wow. O sea, verdaderamente uno estaba convencido de que había pasado algo, pero era todo un teatro, ¿no? Sí. O sea, como una vaina inventada simplemente para que fuera visto, pero todavía tenemos ese problema, claro. Todavía están pasando esas cosas, todavía está la misma gente haciendo las mismas vainas desde, o sea, como que seguramente estaban también desde claro. El momento de que él era presidente, ¿no? Hay una película que se llama Golpe de Estadio, no sé si alguna vez la viste, que es de Sergio Cabrera. No me la vi. ¿No la viste? Es una película sobre el conflicto y es la única que ahora pensándolo se me viene a la cabeza pensando en quién ha narrado el conflicto. En esa época, porque además, ya hoy bueno, sí, ahora sí, digamos, está María, está la de los tipos que se encuentran en la caleta y no sé qué. Pero sí, de esa época estaba esta película que se llama Golpe de Estadio, creo que es del 97, 91, por ahí, por esos años. Y entonces lo curioso de esa película es que llega como una empresa petrolera a un lugar, entonces la guerrilla se enfrenta a los intereses extractivistas y no sé qué, y hay como una resistencia policial en el pueblo que se enfrenta a ellos. Pero en ese mismo contexto sucede que hay un partido de fútbol, la selección Colombia está clasificando un mundial y entonces la historia es básicamente que ellos se terminan amistando para ver ese partido, como la historia de la Segunda Guerra Mundial, que por la Navidad terminan en un abrazándose uno con los otros y jugando fútbol. Sí. Bueno, creo que en la primera Pero ahí actúa Carriazo, ¿no? Yo creo que sé cuál es esa. No me acuerdo si es Carriazo, no me acuerdo bien los actores, entonces tal vez de los detalles que estoy dando estoy fallando en algo, pero lo que me parece curioso es que aún nos imaginábamos a la guerra como espectadora del país. O sea, nos imaginamos que era al contrario, ¿no? Era como que la guerra nos veía a nosotros. Porque era por televisión, man. Era por televisión y lo que nos contaban era eso, de que había como un mal, un demonio, un diablo, que era la guerrilla, y todo lo demás era gente, no sé, que estaba luchando en contra de eso. Pero lo que digo es que la guerrilla aparecía en ese relato como una cuestión periférica. O sea, que esa periferia veía al centro. Sí, como que ellos se sintonizaban en el único televisor que había en el pueblo para ver un partido de la selección Colombia. Y además estaba esta otra cosa, que era como que pensar que eran banales los intereses de todos. Como que todo el mundo podía rebajar sus intereses y así, pero yo me quiero ver partido. Igual el partido tenemos que verlo, sí. Y decir como que no es tan grave lo que está pasando y nadie se está tomando realmente esto en serio, no, que fue realmente lo que pasó. Porque... Sí, pero igual pasó que, ¿cuál fue la que puso el partido de Colombia cuando estaba la toma del Palacio? Noemí, o sea... sí. Parece un chiste, ¿me entiendes? Sí, pero man... Sí, pasan. Poner un partido de fútbol cuando están tomando un palacio de justicia, o sea, porque es horrible. Hay que asumir responsabilidad, ¿me entiendes? O sea, los medios en algún momento tienen que decir, así como lo han dicho, así como Santos, que yo no soy santista ni nada, pero ni yo. Así como el man asumió que tenía su responsabilidad en los falsos positivos, así los medios tienen que decir, nosotros somos, porque hoy funcionan como un farol moral ahí, porque son los que están juzgando y son los no sé qué. Pero man, o sea, a mí en comunicación, tú también estudiaste comunicación, tiene que tomar responsabilidad. Man, también tiene que tomar responsabilidad no solo, o sea, como el periodista y la cosa, sino el dueño del malparido medio. O sea, los medios de comunicación. Como que, o sea, como... Pero, perdón José, perdón que te interrumpa, pero yo creo que más que ellos reconozcan o no, ya ellos están sintiendo el rechazo de la gente, porque hoy hay esa cosa que llaman creadores de contenido, que a mí esa figura no me gusta, sino personas que ejercen un activismo desde las redes sociales, como Levi, como Wally, como no sé qué,
Y esa gente tiene más audiencia que los medios tradicionales, ¿me entiendes? O sea, claro, o sea, y es que incluso decía, tú lo puedes ver ahí en esta cuestión que tú no ves cómo están reencauchando y trayendo nuevamente todas las series que fueron famosas o que generaron un rating ahora en los canales, por ejemplo, como, o sea, Café la van a dar otra vez. O sea, todo eso lo están... porque es que ya la gente no ve y son las únicas maneras que tienen como de verdaderamente tratar de direccionar la atención hacia ello. Pero eso que tú dices es cierto, es como hay tantas maneras de enterarse ahora de las cosas que te hablan con hechos y con claridad que, o sea, cuando tú no lo haces es sinceramente porque no lo quieres saber. Y que te llegan sin pedirlas, porque así como estábamos hablando el día ese, las famosas cadenas de WhatsApp o todo lo que te llega a WhatsApp sin que tú lo pidas, que tú lo abres simplemente porque estás aburrido y digamos que tú eres una de esas personas que históricamente puso la verdad al lado de los medios tradicionales y te llega un man que no conoce pero que le está diciendo ven acá, eso que están diciendo no es cierto, ¿me entiendes? O sea, una cosa como la masacre del Aro, que lo estaba viendo reciente y cómo lo vendían era como una cierta pacificación, ¿no? Pero había un poco revoltosos ahí. Exacto, pero era tomar el poder del monopolio de las armas del Estado para masacrar a unas personas dentro de su propio barrio, ¿me entiendes? O sea, insisto, eso decirlo suena como una película, pero imagínate vivir eso horrible en ese momento. Sí. O la famosa crónica de... ¿Cómo se llama, hombre? Macauslan. No es Macauslan, es más reciente. Colorado. Ya me acordaré. No, es una crónica de este tipo que es barranquillero. Ya me acordaré. Llegaron al pueblo y sacaron a todos los que estaban señalados de ser guerrilleros. Los pusieron en el pueblo, los decapitaron y buscaron las gaitas y los tambores de la casa cultural y empezaron a tocar gaitas y pateaban las cabezas. Bueno, yo particularmente cuando, o sea, porque, a ver, yo siento que en la, o sea, como en la adolescencia cuando empecé a uno a escuchar esto, o sea, como nosotros no teníamos como suficiente, yo no sé, yo siento que no tenía como suficiente capacidad de dimensionar que era eso. O sea, si yo veía escuchaba masacre, escuchaba que era terrible, escuchaba estas cosas, pero no terminaba de entender, la verdad. Cuando ya estando en la universidad, como que una vez me siento como a leer y también veo como un docu que habla específicamente de las vainas que pasaron y yo dije, marica, qué monda es esto, ya, o sea, yo recuerdo que yo terminé como escribiendo un texto a partir de eso porque, o sea, me causó tanta impresión que simplemente tenía como sacármelo de la cabeza porque yo decía, no joda, qué vaina tan hijo de puta. O sea, pero, ¿sabes qué es lo más el empericamiento que eso estaba también aquí, ve? Exacto, aquí mismo. Exacto, el Carmen de Bolívar queda ¿a cuánto? A nada. ¿Qué? 4 horas. Menos, 2, 3 horas. Carmen? Sí. El Carmen queda 2 horas y media. 2 horas aquí, marica. Bebe, yo estando, y esto sí, pero ya era grande, porque aquí el tema es ver la guerra en la formación de la persona, o sea, cuando uno está creciendo. Porque ya cuando tú estás grande, bueno, digamos que ya tú estás más o menos formado, lo que sea, y sobre todo más nosotros que tenemos muchos estímulos de información de muchos lados. O sea, ya tenemos las redes sociales, tenemos un montón de cosas. Yo estaba en Oveja hablando con la mamá de un amigo que es profesora. Es curioso, Oveja. Sí, dicen que para matarte te tienen que empujar. Porque ajá, es todo en pendiente. Todo en pendiente. Y los árboles son frondosos. Es bonito. Es súper bello, toda esa zona por ahí. Pero bonito, bello. No digo como la Santorini o algo, sino que es bonito raro, ¿no? Es un bonito raro, distinto. Es distinto. Y esta señora decía que cuando ella estaba, porque los Montes de María son en la costa la zona como más golpeada precisamente por la geografía. Y ella decía que como ella era profesora, entonces ella vivía del lado donde estaba la guerrilla. Okay. Pero su colegio quedaba
donde estaban los paramilitares. Entonces ella, el marido la iba a buscar, entonces el marido cada vez que él cruzaba para ella, le preguntaban, ¿qué vas a hacer tú allá? Lo registraban. No, es que yo soy el marido de la seño. Entonces cuando venía con la seño, le preguntaban de este lado, ¿por qué vienes de allá? No, es que yo soy el marido de la seño. Entonces la seño era como Pajizá Bodenman, pero el man dice que todo el tiempo era requisado, como cruzar la frontera esa. Y lo frágiles que son esos códigos también, que en cualquier momento tú no sabes qué te puede pasar. Nada, te entiendes, encuentras un atravesado borracho y te mata, ¿me entiendes? Entonces, nosotros acá, incluso en nuestra propia miserableza, porque ese también porque la gente dice que la gente pelea porque quiere y hay guerra porque quiere. O sea, nosotros en la ciudad hemos vivido los estragos de la guerra en la miserableza que vivimos nosotros también, de esta ciudad que es súper intolerante, que no puedes hablar con nadie porque te mates, o sea... También, sí, rezago también de esa otra ego. Es claro, un eco, la violencia de la ciudad es un eco. Hemos construido la violencia como un método de intercambio social, o sea, entre más violento tú seas, pues tú predominas ya. Sí. Cuando no debería ser así, pero imagínate eso, de un niño como nosotros, yo creo que todos estábamos más o menos en la misma edad, y ver esas cosas y es como que, pero no entiendo. O sea, o sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Me entiendo? O sea, ¿por qué mi mamá me dice que no puedo estar en la calle de noche a tal hora? Porque va a pasar una tal camioneta negra que me puede llevar, ¿me entiendes? Te tocó también esa época de oye, eso era eso fue. Wow, o sea, como esa y nadie veía imagen, las camionetas. O sea, yo nunca las vi. Y existía el relato ese de que si te subías había un man con un computador y buscaba tu nombre. No. O sea, era como que eso eran cosas que uno solo se imaginaba. O sea, eran como los aparatos en los pueblos, sí. ¿No? O sea, como... Ajá. O sea, como toda esta narrativa era como... Uno decía, marica, sí, esto pasa porque además de oro te encontrabas a los muertos, te encontrabas las listas también como... Las famosas listas de lo que conocidos salieron un poco de veces ahí, ¿no? Alecito salió un montón de veces en ese tipo de listas de limpieza y no sé qué, pero... O sea, y era una vaina loquísima eso, que era como le decía, como que a mí me regañaba también por eso, no te quedes en la noche. No te quedes en la noche. Porque pasa una camioneta y o sea, puede pasar llorado, cosa, ya puede pasar. Pero era eso, cosa. Otro relato más. Claro, sí, claro. O sea, yo creo, a todas estas ahora ya con algunos años de más que era mentira, ¿no? O sea, la tal camioneta creo que nunca existió. O sea, sí, creo que era paranoia. No, eso. Creo que era paranoia y eso nos abre como un nuevo espacio a esta conversación que es abordar los estragos como psicológicos de la guerra, que claro, nosotros no la vivimos de cerca, pero la vivimos indirectamente, y entonces hay estragos psicológicos de la guerra. A mí, por ejemplo, mi mamá me cuenta que yo viví en San Andrés 3 añitos, y entonces yo me despertaba gritando que Pablo Escobar nos había incendiado la casa, que nos había puesto una bomba. Todos los días me despertaba así. Y cuando mataron a Pablo Escobar me despertaba con pesadillas de que habían matado a Pablo Escobar, no sé qué. No, qué guerra ahí, puta. Fuerte. Y ya cuando era más grande, porque nosotros veíamos mucho noticiero. Yo crecí viendo CMI con papá. Entonces él me explicaba lo que pasaba y no sé qué y tal. Entonces a papá le salió un trabajo en el canal del Dique. Ya saben dónde queda el canal del Dique, sí. Y entonces se tenía que regresar a veces en un ferry, a veces ferry, no, entonces se tenía que quedar allá. Y entonces yo que estaba viendo noticias de secuestro, yo decía... Era como que mi papá que un día no va a llegar. Ajá. Y desarrollé como una especie de síndrome de Capgras, Chakras, no sé cómo se pronuncia, algún psicólogo por ahí, que es como que tú sientes que tu papá es un impostor. Como que el que te llega no es tu papá de verdad, que se fue, sino que tú quieres como revelar su verdadera identidad y no sé qué. Y entonces hasta ese nivel el conflicto escala, ¿no? Y una vez, yo por ejemplo, cuando pusimos este tema me puse a pensar si había y llegué a eso. Yo no lo había interiorizado antes como una cuestión de venida o salida de conflicto.
hasta ahora. Y yo creo que le corresponde también a cada uno en cierto momento decir, bueno, esta es mi parte. Claro. Esta es la parte que me duele a mí de esto, ¿no? Que me duele y que más, que son 60 años de plomo. 60. Que es mucho tiempo, o sea, es que, no sé, piensa tú que la Revolución Cubana duró, no sé, como un año o menos. O sea, no tengo claro ahora, pero eso fue una cosa muy rápida. Bueno, en realidad creo que fue más, pero... No, o sea, de enfrentamiento bélico fue poco. Pero, o sea, nosotros llevamos ya 60 años, pero desde que está la guerrilla, pero a Gaitán lo mataron en el 48. Sí. O sea, antes había una guerra de 1000 días. Exacto. O sea, a Gaitán lo mataron en el 48, que a nombre de... Una vez un profesor en clase nos dijo de que en su criterio, no quiere decir que es una teoría ni nada, sino que piensa que gran parte del problema de violencia de Colombia está en que desapareció la posibilidad del caudillo que hubo en todas las otras democracias de América Latina, ¿me entiendes? Perón en Argentina. Exacto, el Perón en Argentina. Chávez en Venezuela. Y ese era el Gaitán de esa época y era como que al matar a Gaitán, es decir, compa, esta es la clave, ¿me entiendes? O sea, aquí el contrario se elimina. O sea, no se interpela con argumentos, sino que directamente se elimina. Y fíjate tú que nosotros estamos en un contexto latinoamericano bastante pobre y deprimido, pero ningún país tiene la historia de violencia que tiene Colombia. No. Sí. Es que a mí me parece que la historia de Colombia también es como muy sui generis, ¿sabes? Porque, o sea, nosotros no tuvimos quizás el tipo de dictaduras que hubo en otros países, ¿no? O sea, como llamadas dictaduras así como evidentes, sí, como ¿no? O sea, como todas las que hubo en Argentina, en Chile, o sea, todas las Américas Latinas, no tuvimos eso de esa manera. Sin embargo, me parece que, coño, o sea, el conflicto terminó siendo quizás, o sea, no quizás, yo creo que peor, mucho peor de lo que pudo haber sido. Es que las cifras lo dicen. Eso, o sea, como que porque se extendió tanto, porque es como que nunca hubo verdaderamente, o sea, como que al final tú dices, o sea, como cuál es el enemigo, o sea, como qué es lo que está verdaderamente como atacando, ¿no? O sea, al parecer el enemigo éramos nosotros. Éramos nosotros. Ya, o sea, como resultó que el enemigo éramos nosotros, no o sea, no algo aparte, no. No, y el enemigo es pensar diferente. Ese es el real enemigo. O sea, yo recuerdo cuando yo estaba recién para salir del colegio, yo le decía a mi mamá que yo quería estudiar en Bogotá, en la Nacional, y ella me dijo que no, porque si te vas para allá te vuelves guerrillero. Claro, porque exacto. ¿Me entiendes? Sí. Y creo que tenía razón. La vaina es que, o sea, tenía razón porque en ese momento yo hoy claramente, o sea, la guerrilla me parece una cosa detestable de todo punto de vista, sobre todo porque se quedaron en el tiempo. Y ya claro, porque ¿qué se supone que empieza? De Montes nos dimos cuenta que se habían quedado en el mismo lugar donde habían hecho. Exacto. O sea, como que su tal revolución política se convirtió, fue una vaina de corrupción y narcotráfico que eso no tiene ningún sentido de nada. Claro, porque o sea, como la antorcha ideológica se pierde también, o sea, como al final por el tiempo, es que el problema es el tiempo. Entonces, todas esas cosas, lo de pensar diferente, lo de decir, ven acá, pero yo creo que eso no está bien. Y le quitó, y yo creo que ahí es donde, como que el principal resultado de la guerra en Colombia ha sido la estigmatización al diferente, al pensar diferente. O sea, es como yo veo en otros lugares que siempre hay personas que pueden pensar diferente, sí, y que a lo sumo les dirán, man, o sea, no estoy de acuerdo contigo, lo que sea, o estás loco, lo que sea, pero es que aquí pensar diferente te costaba la vida, man. Sí, sí, y fíjate que eso se ha extendido a todos los planos, porque cómo llego yo, esto es curioso, cómo llego yo a una comprensión política de esto, o digamos a una relectura de lo que es Álvaro Uribe, digamos. Yo llego a eso a través de fútbol. Es raro. Viendo un documental de Barón Rojo, el movimiento, o sea, la barra se había convertido en una institución política a raíz de unos asesinatos que habían hecho los paramilitares a dos integrantes
de la barra. La barra del Barón Rojo. Los muchachos habían ido a Medellín a apoyar al equipo y se quedaron como un partido de Valle Antioquia. Y estaban ahí alentando y diciendo Uribe, Paraco, no sé qué. Y cuando iban saliendo los frenan, los bajan y acribillan a dos. ¿Y eso en qué año fue, man? Eso fue en el 2000 algo. 2000. O sea, ahí fue que tú entendiste Cuando ellos empiezan a contar eso, yo digo, pero ¿por qué es eso? O sea, ¿por qué los paramilitares van a matar a unos barristas que, o sea, eso es fútbol? O sea, que tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Y ahí entonces fue que empecé a entender como que había una persecución. O a preguntarte, porque ni siquiera entender, porque fíjate que estábamos leyendo las cifras y no hemos entendido nada. Y uno todavía no sabe a qué se refiere tal cosa, otra cosa. Porque es que el entender, o sea, entender significa reconocer que hay un problema. Y el que acaba de salir de la Comisión de la Verdad, no es de la Comisión de la Verdad, es de la Comisión de Víctimas. Ajá. El más negaba el conflicto interno. De hecho, de memoria histórica niegan sistemáticamente el conflicto interno. Hay políticos que niegan el conflicto. Y si tú no le das entidad, no existe. Claro. ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo tú vas a comprender eso si... Pero ahora, al mismo tiempo eso es raro, porque entonces ¿contra quién han llevado la guerra a ellos? Porque ellos son los que han hecho la guerra. Entonces María Fernanda acaba de estar diciendo en estos días, la única forma de llevar un proceso de paz es eliminando al adversario. Eliminando al adversario, sí. Y la única forma de tener una nación es que nadie piense diferente, dice. Que todos estemos ahí. Y al mismo tiempo te dicen el conflicto no existe. ¿Pero cómo? ¿Contra quién? O sea, entonces, ¿contra quién estás peleando? ¿Estás tirando golpes en el aire? ¿A quién has ¿tú eres matado loco, todo este qué? tiempo? Exacto. ¿Sí me entiendes? Y en cierto sentido, si uno lee también las cifras y uno ve que la mayoría son civiles, uno podría decir, pero entonces entre ellos no se estaban matando. Entre ellos nunca se han matado. No era esa la cuestión. El dicho ese es siempre, o sea, yo nunca he visto el primer hijo del presidente que se haya muerto en combate. Ajá. ¿Me entiendes? Y tampoco es la idea, porque es que esa es la vuelta. O sea, tampoco es la idea de que los ricos se tengan que morir en combate. La idea es que nadie se muera en combate, ¿me entiendes? Sí, porque esa idea también de que, entonces ponga a tus hijos para la guerra. Pero no, es que la idea es que no haya guerra. ¿Son de qué? Esa es la idea, que nos podamos librar de esa maldición de una vez por todas. No, y rica. Sí, bueno, pero yo quiero como hablar sobre todo también eso, sobre todo esta cuestión de que también sea una decisión, si tú quieres como hacer una carrera o una vida dentro de las fuerzas militares, que en otros países es otra cosa a lo que es aquí. Ya eso que se comentó ya al principio, que pues, ya Rafa confirmó que ya el servicio militar no es obligatorio. No, sí lo es, lo van a quitar. O sea, ¿lo quitaron o lo van a quitar? No, lo van a quitar. Lo que quitaron fue la previsión que el siempre tenía en la calle y están los camiones esos. Que ya no te pueden llevar. O sea, ya las batidas. Exacto, o sea, como que las ya no... famosas batidas. Que eso también me parece una vaina criminal, marica. Que esa era otra. Y del Estado, que no es lo mismo. Las batidas. El papel porque todavía se ve. Sí, hay batidas, pero no... Te dice la corte que dijo, esto está prohibido, pero todavía existen algunos que lo hacen. O sea, la corte dice que están prohibidas las batidas. Exacto, o sea, como no te pueden llevar simplemente por no tenerla. Tú tienes que resolver tu tú tienes que resolver tu situación militar, pero... Hay veces hay gente que ve y no entiende. Las batidas son cosas que tú ibas caminando por la calle y llegaba el camión del ejército y te pedía los papeles, y si tú estabas en edad más o menos así grandecito, chao, limping wing. A un amigo se lo llevaron y el vale no tenía el celular. Él sí tenía la libreta, pero no tenía celular, entonces se lo llevan allá y allá lo llevan y que para altos de... En fin, una base que queda por ahí cerca, pero lejísimo. Cuando se dan cuenta que el man sí tiene, lo dicen, bueno, ya vete. Pero te lo llevaste a 4 horas de Bogotá. A 4 horas, eso es un secuestro. Y el man sin plata. Eso es un secuestro. Y lo tiran ahí, man. Eso es un secuestro, sí, tal cual, eso es un secuestro. Y eso como, de eso que estaba diciendo José, o sea, como todas las maneras en que un conflicto te puede tocar son inagotables, man. Son inagotables, porque fíjate que nosotros aquí estamos hablando de cómo vivimos un conflicto por televisión y todo lo que hemos dicho, de todo lo que hemos presenciado, oído, escuchado, no sé qué. Y es como, ahora imagínate que tú estés en el campo con lo poco que tengas y llega un man con
fusil así, te dice, tienes 20 minutos para irte de aquí, man. Y tienes que coger a tu familia, a todo, en una pobreza extrema y a pedir comida a la calle. Sí, ahí hay otra cosa, y es que el concepto de pobreza extrema aparece cuando ellos terminan llegando a las ciudades, porque allá tú puedes ser pobre, pero tienes para comer. Tienes para comer, exacto. Entonces tú llegas aquí y eres pobre y no tienes para comer. No tienes para comer. Claro, porque son dinámicas distintas, son contextos distintos y, o sea, nadie quiere ser sacado de su casa, de su tierra, de su pueblo, de su lugar, ¿no? O sea, el desplazamiento... es que no sé si alcanzaron a leer... Desplazamiento sí hay. O sea, como alcanzaron a leer... 5.800.000 desplazados. Imagínate. O sea, eso es un país. O sea, pequeño. Imagínate, tanta gente. O sea, Eso es un actualmente país, es el 10% de la Sí, población. eso es un país. Creo o sea, que actualmente es casi el 10% de la población, Sí, ¿no? sí, el 10%. El 10%, ¿cierto? Y es Creo que mucha sí. gente. O sea, mucha gente que no esperaba que eso les pasara, ¿viste? Como... ¿Por qué? No, pero es que tú nunca te esperas que te lleguen con un revólver a sacarte de tu casa. Por eso, man. o sea, uno Y- no Sí, espera y la eso guerra. sin contar que la destrucción del tejido social. Ajá, de la Que familia. y gente eso. que probablemente no vuelva a confiar después, porque viviste en un pueblo y alguien probablemente te traicionó diciendo que tú eras guerrillero y estabas colaborando con, ¿sabes? Eso es la forma como también eso estructura la mente de los colombianos en relación a cómo se relacionan con los otros. Eso también está aquí en Está súper enquistado. Claro, ¿no? man, claro. Súper enquistado y es un estigma con el que tú vives de siempre, porque por fortuna todos los que estamos aquí hemos podido salir del país por diferentes motivos y razones, lo que sea, y lo primero que te dicen, tú eres colombiano, muéstrame la coca. Ajá, típica. Y resulta que la coca es el combustible que ha podido mantener una guerra 60 años, porque es que la guerra no es barata. O sea, la guerra vale un billete largo. Claro. Está demostrado que en Estados Unidos se fue a Afganistán porque en el Congreso le estaban diciendo, man, tienes 20 años gastando cantidades ingentes de dinero en Afganistán y no que... estamos sacando nada. ¿Me entiendes? O sea... Ya lo que íbamos a sacar, lo sacamos. Ya, exacto, como que ya acaba eso porque estamos gastando mucha plata ahí. Y si eso le pasa a Estados Unidos, se paró. En esto de las responsabilidades también hay que meter a los gringos, ¿no? Que han sido unos agentes bastante activos en nuestro... El Plan Colombia, todo es de ellos, y ese como auge guerrerista de principios de los 2000 tiene mucho que ver con eso, con quedar bien con ellos. Pero Rica, como dice Rubén, eso para mí es indiscutible, pero ese también tiene que dejar de ser un argumento sostenido en el tiempo. Es decir, si bien los gringos tienen mucha culpa de lo que pasa acá, la culpa es de estos manes que están acá. Claro, que han permitido que ellos pongan bases. Que ellos pongan, que hagan lo que quieran y que les manden plata solamente para la guerra, ¿sí me entiendes? Entonces, ese cambio de paradigma, y por eso yo no quería ni siquiera hablar de lo que está pasando ahora con los gobiernos ni nada, porque es que para mí es una cosa trascendental. O sea, para mí es una cosa de cultura social de toda la humanidad que compone Colombia. O sea, es ¿cómo tú permites que esas cosas pasen? Porque obviamente nadie se le va a parar a un rifle, ¿me entiendes? Pero sí, aquí ha habido mucha permisividad con eso, a muchos niveles, a niveles gubernamentales, sociales, políticos, incluso individuales. Y yo creo que ya, porque esa vaina se está pagando. ¿Y cuánto llevamos? Bueno, vamos a cerrar. Vamos a ir cerrando ahí. Yo quería como cerrar por donde empieza el informe. Ajá. Que es donde el padre dice que les traigo como un mensaje de fe y esperanza. Creo que él dice algo Ajá. así. Y entonces cuando lo leí me conmovió,
Y me pareció como de esas películas donde viene la gente de futuro a darnos como un mensaje. Sí. Pero este viene del pasado, ¿no? Sí, que son los gringos expertos en eso. Ajá, entonces este viene del pasado a darnos esto y también me hizo pensar en esta película de Almodóvar que se llama Madres Paralelas. No sé si la viste. No la vi. Es bellísima. Que es como una madre que está buscando. Es Penélope Cruz. Mínimo, sí. Es Penélope. Penélope está buscando, el personaje pues, está buscando como a sus seres queridos asesinados durante la Guerra Civil Española y al mismo tiempo está embarazada de futuro, de un nuevo ser. De un nuevo, sí. Entonces me parece que ese es el ejemplo que condensa bien este informe, que es como que estamos buscando el rastro de los perdidos, pero también te prometo un nuevo futuro. Y preñado de esperanza. Preñado de esperanza. Algo así, eso es una linda imagen. No, a mí yo lo que siempre trato de decir con todo el mundo, porque yo soy como una especie de parlanchín de eso, donde voy, es que hablen de eso, ¿me entiendes? Que eso sea un tema común y corriente. O sea, yo sé que puede ser aburrido y tal, pero eso tiene que volverse un tema de conversación en los colegios, en las universidades. Tiene que volverse un tema regular de la gente con la que uno conoce. Hey, man, supiste que tal cosa, supiste tal otra. O sea, que eso deje de ser patrimonio de la gente que sabe de eso, que es lo que nos acaba de pasar leyendo a nosotros las cifras. Y eso que nosotros estudiamos comunicación y estamos más o menos metidos en la cosa y estamos azul. Y que eso deje de ser un patrimonio de la gente que es experta en conflicto y que nosotros tengamos la capacidad o las ganas o la motivación de decir, oye, todo lo que ha pasado ya está bueno, ya como que... Y yo creo que eso está pasando. Y sí, y creo que también esto lo que hablamos ahorita, que es como identificar, porque el informe se centra en las víctimas directas, ¿no? Pero también como identificar de qué manera la guerra le ha llegado a uno y también hacer como una especie de expiación sobre ese tipo de relatos propios y hacer el aporte también en este tipo de discusiones. A mí la guerra me llegó así, tal, que yo creo que es muy valioso también. Sí. La forma como la gente ha vivido. A mí me gustaría, ya para cerrar, que todo el que quiera como... Porque la idea de eso es que la gente hable, ¿no? Cuando lo vea, o sea, porque que sea como provocar una conversación, un debate, una discusión, lo que sea, de cada cual comente, escriba, diga cómo le llegó la guerra, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, cuál fue el relato de la guerra que tuvo. Y porque así uno también comprende cómo cada uno la vivió, ¿verdad? Y ya. Eso. Yo creo que por hoy estamos. Sí, gracias por ese... Cierra, José, que tú abriste, José, tú cierras. Por esa claqueta de cierre, justo enfrente del micrófono. Tú abres y tú cierras, José. Y bueno, nada, o sea, esto es claramente un tema para que todos hablemos porque de una u otra manera vivimos en este país y nos ha tocado experimentar el conflicto de maneras más cercanas, de maneras lejanas. De cualquier manera es como que está bueno como mantener esta conversación también en este momento donde se está buscando entender y superar para construir un mejor país también y dejar un conflicto que nos ha afectado a todos de una u otra manera. Entonces, bueno, así gente, nos despedimos. Esto fue Mínimo Podcast, capítulo 2. Estén pendientes. Sale todos los miércoles y nada. A las 6. A las 6 de la tarde. Nos vemos.